Muchachos, contamos con un multímetro autorrango. Cuenta con funciones de corriente para temperatura, para medir ohmios, para medir voltaje en corriente alterna y para medir voltaje en corriente directa. En este caso vamos a hacer una medición de resistencia. Entonces, ubicamos nuestro multímetro en resistencia, ponemos la entrada negra en el común y la entrada roja en el otro. Con nuestras pinzas tenemos cuidado que la fuente no esté energizada y procedemos a hacer la medición en las puntas de nuestro circuito. Encontramos que nuestro circuito mide 3440 ohmios equivalentemente. Ya teniendo la resistencia equivalente, seguimos a medir voltaje. Tomamos voltaje en corriente directa y con nuestras puntas vamos a colocarlo en los bornes. En este caso nos dio menos 12.17 voltios. Eso quiere decir que nuestras pinzas están ubicadas mal. Cambiamos y nos da una medición de 12,18 voltios como total. O sea, esa es la fuente que tenemos en el circuito. Ahora vamos a sacar los voltajes de cada resistencia. Energizamos la fuente. Y comenzamos a calcular nuestros voltajes. En este caso nos da 3.48 voltios. Eso quiere decir que también está cambiada. Cambiamos y nos da 3.48 voltios positivos porque está bien ubicado nuestras pinzas. Para calcular el siguiente voltaje ponemos nuestras puntas en paralelo al resistor y tenemos 3.45 voltios. Eso quiere decir que hace parte todavía de la primera malla. Con esta resistencia ponemos nuestras puntas y esperamos a que el multímetro haga su medición, ya que es autorrango. Por el momento no encuentra. Por el momento tenemos 0,8 voltios, como muestra en el multímetro, en la malla 2. En este caso tenemos ese multímetro que no tiene para medir corriente en corriente directa, entonces nos tocaría hacer un cambio de multímetro. En este caso tenemos el multímetro para medir corriente en corriente directa. Tenemos que tener en cuenta que el multímetro debe estar en serie al circuito. Entonces conectamos y vamos a verificar la corriente o la intensidad total del circuito. Tenemos que dar 3.42 miliamperios. Procedemos a calcular en otro punto del circuito. Vamos a hacer el cálculo de corriente en esta resistencia o acá en esta parte. Verificamos que abramos el circuito y lo pongamos y vamos a poner en serie el multímetro. Ponemos y el multímetro nos da una medida de 1.7 miliamperios. Volvimos a colocar nuestra resistencia como estaba originalmente y ahora vamos a calcular la intensidad en este punto. Abrimos nuestro circuito
y procedemos a colocar en serie nuestro multímetro. En este caso nos da una corriente de 1.6 miliamperios y volvemos a conectar nuestra resistencia en el punto original.